En América Latina el método ha sido semejante al seguido en Italia y en España. Los clérigos tercermundistas o liberacionistas prestaron un gran servicio a la causa del marxismo. El caso de Nicaragua es quizás el más sintomático. En 1981, el padre de Escoto, canciller, viajó a la Unión Soviética. Al llegar a Leningrado declaró: estar en Leningrado es como haber hecho una peregrinación, es como haber llegado a una tierra sagrada. Esta ciudad es la cuna de la Revolución Soviética, entonces uno se emociona, como yo ahora. Ernesto Cardenal, ministro también del gobierno sandinista y sacerdote, afirmó en España en 1978: el Evangelio me hizo marxista, el marxismo es la única solución para el mundo, la revolución es inevitable, la historia va hacia adelante y el Espíritu de Dios es el espíritu de la liberación, de la revolución. Y a continuación mantuvo el siguiente diálogo con un periodista de Sábado Gráfico. Periodista: ¿no cree usted, padre, que para un sacerdote es un poco arriesgado asegurar que la solución del mundo es la revolución? Padre cardenal: la solución es el marxismo, es la única vía posible de liberación, fuera de él no veo otro camino de hacer efectivas las promesas. Periodista: ¿cuál piensa usted que es el futuro de la religión? Cardenal: la humanidad va madurando y la religión por gravedad irá desapareciendo hasta hacerlo completamente. Periodista: ¿para usted Cristo qué era? Cardenal: fue un revolucionario y por eso fue aniquilado. Sus palabras hay que volverlas a traducir y darles un verdadero contenido revolucionario. Humberto Belli, ex sandinista, editor del diario La Prensa entre 1977 y 81, autor de Nicaragua, Cristianos bajo el fuego, nombrado por la Santa Sede consultor del Secretariado para los No Creyentes en 1982, ha dejado un estudio de los intentos de sacralizar la revolución sandinista. Después del triunfo de la revolución, cuenta Belli, los cristianos revolucionarios y los sacerdotes prosandinistas comenzaron a recibir una luz de ayuda y personal extranjero a fin de impulsar el desarrollo de varios centros de reflexión teológica que abogaban por la síntesis del marxismo con el cristianismo. Borge, ministro del Interior de Nicaragua, que es al parecer un experto en combinar lo místico y las ideas religiosas con la política, acuñó el término turbas divinas para referirse a las patotas sandinistas encargadas de la acción directa. Las llama divinas porque según él están encargadas de salvar el alma del pueblo frente al enemigo contrarrevolucionario. Fueron esas turbas divinas, en una acción orquestada por Seguridad del Estado, que depende del Ministerio del Interior, las que hostigaron a Juan Pablo II en su visita a Nicaragua el año 1983. Podríamos seguir analizando la táctica que se lleva a cabo en Cuba, en Chile y sobre todo en nuestra propia y lacerada patria. Pero el tiempo no nos consiente desarrollar este espacio y modo de la estrategia. Concluyamos, pues, nuestras conferencias. Los postulados fundamentales de Gramsci se basan sobre un fundamento de corte dogmático: el carácter ineluctable, aunque no mecánico, de la revolución proletaria. La meta final es la misma que en Marx, en Engels, en Lenin, en Mao. La sociedad comunista con un partido vigoroso y férreamente organizado que como intelectual colectivo, la expresión es de Togliatti, cargue sobre sus únicas espaldas la vida concreta del país. El aporte específico de Gramsci es la exaltación del papel del hombre en dicha empresa. Lo necesita sobre todo para ofrecer alguna explicación de cómo la historia no se ha sometido, de hecho, a las previsiones marxistas, a la inapelable ley de la estructura que crea la superestructura. Por eso afirma que las leyes del desarrollo histórico no anulan la voluntad del hombre. Diversos son pues los caminos para llegar a la victoria: el camino de la socialdemocracia, el camino de Lenin, el camino de Mao, el camino de Gramsci. Tal diversidad parecería atentar contra el bloquismo marxista. Sin embargo, hay que decir que los camaradas de la URSS no se inquietan mayormente ante la apariencia de que el bloque comunista se agriete. Más agrietado está el bloque burgués, y si éste ya en franca decadencia no admite sino el lenguaje del pluralismo, no hay obstáculo alguno en que también los marxistas usen el mismo lenguaje. Una vez conquistada la sociedad civil,
Se habrá ganado la sociedad política y será el momento de sanar todas las heridas que el internacionalismo proletario haya sufrido en la batalla victoriosa. La vigencia del pensamiento de Gramsci vuelve a poner sobre el tapete el tema de la lucha cultural como medio para la toma del poder político. La subversión marxista no es reductible al mero campo del enfrentamiento armado, al modo como le impone el terrorismo. Se trata de una guerra que se adecua a la diversidad de las circunstancias, pero por encima de ello se trata de una guerra total. Gramsci fue un profeta que supo trazar con aterradora lucidez la esencia, el camino y la meta de la revolución, la muerte de Dios y el endiosamiento del hombre. Se trata por eso de una guerra que en última instancia es una guerra teológica, la enunciada por San Agustín en su libro De Civitate Dei, una guerra entre dos ciudades, la ciudad de Dios, que exalta a Dios por sobre el hombre, y la ciudad del hombre, que endiosa al hombre en detrimento de Dios. Es el mismo Gramsci quien lo afirma. El Partido Comunista, dice, es en el periodo actual la única institución que puede compararse seriamente con las comunidades religiosas del cristianismo primitivo. Con las limitaciones dentro de las cuales el partido existe ya a escala internacional, se puede intentar una comparación y sentar un orden de juicios entre los militantes de la ciudad de Dios y los militantes de la ciudad del hombre. El comunista no es desde luego inferior al cristiano de las catacumbas. Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht son más grandes que los más grandes santos de Cristo. Tal el pensamiento de Gramsci, un enemigo astuto y clarividente para un Occidente que tienta en las penumbras de un pluralismo sin definiciones, aparentemente incapaz de acceder al conocimiento de aquello por lo cual vale la pena vivir y vale la pena morir. Solzhenitsyn nos ha dejado un texto con el cual vamos a terminar. Dice Solzhenitsyn: hay un adagio alemán que dice: cuando se pierde el coraje, todo está perdido. Hay un adagio latino que dice: cuando se pierde la razón, se está al borde del precipicio. Pero ¿qué sucederá en una sociedad donde se produce la intersección de estas dos pérdidas, la pérdida del coraje y la pérdida de la razón? Tal es, a mi juicio, la situación de Occidente. Lucidez y coraje. La lucidez dice relación a la inteligencia, el coraje a la voluntad. Así deberá ser el militante de la ciudad de Dios, lúcido para conocer la verdad y descubrir las artimañas de la estrategia enemiga, valiente para saber enfrentarlo con el coraje adecuado, por decisiones heroicas que ello implicare. Una lucidez sin coraje engendra un militante de gabinete, un militante de salón. El coraje sin lucidez produce un militante alocado, una militancia sin sentido. Pero cuando la lucidez se une con el coraje, entonces sí tenemos el militante a punto, la militancia en toda su peligrosa fuerza, en toda su esplendente belleza, nada más.